Tenemos a nuestra disposición a un profesional tremendo. Él es Carlos Santos Plaza. Como formación es maestro y psicólogo de la evolución y educación. Y además lleva desde 1988, es decir, 36 años, como técnico de rehabilitación. Yo creo que es una experiencia más que válida para lo que nos va a contar. Así que, Carlos, ¿estás preparado? Yo creo que sí. En lo que se puede. Bueno, pues nada, cuando tú quieras. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Mai. Vamos a empezar la ponencia diciendo que los que no os hayáis dicho el menú y vayáis a comer, que lo digáis. Bueno, vamos a hablar de repercusiones funcionales de la deficiencia visual cerebral, valoración y pautas de intervención. Como habéis visto, las dos primeras ponencias han sido sobre todo teóricas y la primera parte hemos pensado que hoy especialmente nos íbamos a dedicar más a temas teóricos y de valoración, y mañana la jornada va más dedicada a temas de rehabilitación. Poco así dividíamos y por eso hemos dividido de esa forma las ponencias. Yo voy a hablar de repercusiones funcionales de la deficiencia visual, sobre todo de valoración. Siempre me gusta empezar hablando en cualquier tipo de charla que doy sobre qué es ver. ¿Qué es ver? Siempre hablamos de visión. Y ver, sobre todo, es obtener información. O sea, lo importante de la visión es obtener información de nuestro mundo. Puede ser... la definición luego puede tener muchas partes, como esta de Julio Lillo, un profesor de la Universidad Complutense, a partir de la energía electromagnética, etcétera. Pero lo importante de la visión es obtener información del mundo. Lo que nos importa es obtener información de todo lo que tenemos alrededor. Cuando hablamos de deficiencia visual cerebral, pues sabemos que es una población muy heterogénea, con dificultades visuales que no pueden explicarse solo por causas oftalmológicas. Pero lo principal que podemos decir sobre esta población es que no existe un proceso unificado de definición, diagnóstico, tanto a nivel nacional como internacional, que afecta tanto a quién se identifica como deficiente visual cerebral, como a qué tipo de atención, que es al final lo importante, puede recibir. Y eso ocurre a nivel nacional, pero ocurre a nivel internacional. Es una área de trabajo relativamente nueva y es un área de trabajo en la que todavía queda muchísimo por hacer. Es la principal alteración en la función visual en niños en los países desarrollados, como ha dicho Marian y como iremos viendo, pero cada vez va teniendo más alta prevalencia también en los países en vías de desarrollo y en otro tipo de países. A mí me sorprendió ver ya artículos que vienen de la India, de China y de otros países donde parece que deberían de estar en otras cosas, pero no, ya se van preocupando también de la deficiencia visual cerebral. Bueno, cuando hablamos de deficiencia visual cerebral, ¿de qué hablamos? Pues ya lo ha definido un poquito Marian, pero yo voy a intentar definirlo un poco. Tiene que tener tres componentes clave. El primero, pues el niño debe tener una disminución de visión, lógicamente. Puede ser de agudeza visual o puede ser de percepción visual, en comparación con niños de su edad. El primer componente, el segundo componente, evidentemente, tiene que haber una lesión cerebral. Una lesión cerebral o una malformación que haya dañado o disminuido las radiaciones ópticas o la corteza visual. Y como bien ha dicho Marian, puede ir asociada o no a un daño visual en la parte anterior del ojo, lo que sería una deficiencia visual ocular. Y por último, y muy importante, porque podemos tener casos en los que haya un daño cerebral, en que haya una disminución de la visión, pero que no sea una deficiencia visual cerebral como tal, porque se nos mezcle con un daño cognitivo, con otras cuestiones, tiene que haber unas características visuales específicas. Unas características visuales específicas que nos dicen que sí, que estamos hablando de un daño cerebral. Es decir, unos comportamientos visuales, y esos comportamientos visuales son específicos de la deficiencia visual cerebral. ¿Son los mismos en todos los niños? En absoluto. En absoluto. A mí hay una frase que leí hace poco de una cosa que me mandó Ángel, que anda por ahí. Ángel ahí está en primera fila, que me encantó, que decía un experto por ahí, que decía: quien conoce a un niño con deficiencia visual cerebral, conoce a un niño con deficiencia visual cerebral. Y estoy completamente de acuerdo. No podemos extrapolar. Lo que pasa es que sí que hay unas características que son específicas de la deficiencia visual cerebral y que son diferentes de la deficiencia visual
ocular. En una deficiencia visual ocular tenemos un examen del ojo usualmente normal, una función visual más o menos consistente, un nivel de atención visual que generalmente es normal, una mirada compulsiva a la luz raramente se quedan fijando meramente a ese foco que me está deslumbrando totalmente. Una percepción de color puede estar dañada según la enfermedad, lógicamente. Todos sabemos que los problemas maculares producen daños de la alteración del color, pero puede estar, y otras veces no. Y pérdida de campo visual según la patología, retinosis pigmentaria, etcétera, pues sabemos que tiene una pérdida de campo visual. En deficiencia visual cerebral, el examen del ojo, si no hay una patología ocular, puede ser normal. La función visual es altamente variable, no es consistente. Unas veces parece que ven, otras veces parece que no ven, unas veces parece que están mirando, otras que no. El nivel de atención, pues es muy bajo, marcadamente bajo generalmente. Mirada compulsiva a la luz es algo muy común. Es algo muy común que este foco que me deslumbra, en cambio se les quede mirando ahí fijamente durante buenos ratos los niños con deficiencia visual cerebral. ¿Por qué miran a la luz así? La percepción del color, como hemos visto, generalmente está preservada. Es raro, hay casos, pero es raro un niño con deficiencia visual cerebral que no perciba los colores. Y pérdida de campo visual periférico casi siempre. Casi siempre hay una pérdida de campo visual en los casos de deficiencia visual cerebral. Una pérdida de campo, como bien ha dicho Marian, puede ser una pérdida de campo como mianosias, etcétera, que se dan mucho, o una negligencia en la atención al campo, una negligencia que muchas veces se da, ¿vale? Saber distinguir lo uno del otro es complicado y hay que intentar siempre trabajarlo, lo único que cuando ya tengamos la sospecha por diferentes cuestiones que es una mianosia, pues sabemos que ahí no vamos a poder, evidentemente, rehabilitar una mianosia. No se puede ver donde no hay función visual. Y una negligencia sí se puede recuperar. Bien, características comunes, pues vamos a repetirlas un poco más y yo voy a repetirlas mucho más, porque creo que es muy importante el saber. Una es la cara inexpresiva, parece que no hay una expresión clara en la cara. Mirada perdida, parece que no están mirando a ningún lado. Falta de atención y curiosidad visual. Fijación hacia la luz, que ya lo hemos visto. No utiliza la comunicación visual, algo fundamental. Nosotros nos movemos mucho mirándonos a los ojos. La mirada hacia la madre es algo fundamental en el desarrollo de un bebé. Y eso es algo que las madres, los padres de chicos con deficiencia visual cerebral es lo primero que realmente les causa un gran trauma. Es que no me mira, es que no contacto con él, es que no puedo contactar con él. Y simplemente el conseguir de un niño que contacte visualmente es un logro importantísimo. Y puede parecer una pequeña cosita. Y es un logro importantísimo. Que un niño con una deficiencia visual cerebral empiece a mirar y contacte visualmente y emocionalmente con su madre, no os podéis imaginar lo que supone para la madre. Y eso puede llevar mucho tiempo de trabajo, ¿vale? La actividad visual espontánea es de duración breve. Muchas veces atienden visualmente, pero durante periodos muy cortos. El aprendizaje visual produce cansancio. La visión tiende a fluctuar. Unas veces ven bien, otras veces no. ¿Por qué? ¿Por qué ven así? Pues está influenciado por muchas cosas. O sea, muchas veces no depende de ellos. Depende del cansancio, pero depende del ruido de fondo, del ruido visual que hay alrededor, del entorno, de la medicación, etcétera. La visión periférica, como hemos visto, a veces es más funcional que la central. Y una característica también, que vamos a repetir varias veces, muy importante, perciben mejor los objetos en movimiento que los estáticos. Ese objeto que no es nada para ellos y parece que no hay nada, se lo mueves y aparece. Y de repente ya aparece. ¿Por qué? Bueno, pues algo nos ha explicado también ya Marian y Marcos, y va relacionado con qué áreas del cerebro funcionan, y también porque funcionan las partes más antiguas del cerebro. Y venimos de donde venimos, somos cazadores. Y los cazadores, como sabéis, detectan antes a las presas que se mueven que a las que se quedan quietas. Entonces, por ahí yo creo que van los tiros. Y eso que decía también del alcance diferido, cuando alcanzan un objeto vuelven la cabeza. ¿Por qué hacen eso? Vamos a ir viéndolo poquito a poquito. Y parece que son incapaces de combinar la vista con los otros sentidos. Si escucho, no miro. Si miro, no escucho. Por lo tanto, a la hora de trabajar con ellos es muy importante, si queremos trabajar la parte visual, muchas veces aislar los otros sentidos y no trabajar combinadamente. En este caso no tenemos que trabajar multisensorialmente, como en otro tipo, porque entonces no vamos a trabajar multisensorialmente. Van a trabajar en el sentido con el que más funcionan,
¿vale? Entonces tendremos que ir viendo cómo hacerlo para luego combinarlo. Lógicamente, luego en su vida van a combinar todo, ¿eh? Pero ellos generalmente, y más estoy pensando en niños paralíticos cerebrales, infantiles, etcétera, que su medio principal de acceso a la información va a ser auditivo. Entonces va a predominar mucho sobre el medio visual, que les cuesta muchísimo más. Otro aspecto importantísimo, la respuesta visual suele retardarse mucho. Hay una latencia de respuesta importante, ¿eh? Cuando parece que ya no te van a contestar al estímulo, de repente hay una señal que dice, ah, pues sí, lo había detectado. Ah, pues sí, me está respondiendo, ¿vale? Hay que dejarles el tiempo suficiente. Los objetos solo pueden reconocerse en ambientes conocidos, ¿eh? Ese vaso es un vaso cuando está en la cocina, no es un vaso cuando está en otro sitio. No es nada para mí reconocible. Y el fenómeno que ha dicho perfectamente antes Marian, el crowding, en inglés, que en español tiene una traducción muy mala, yo lo traduje por masificación, tampoco me gusta, que lo veremos más despacio. Vale. Los objetos se ven a distancias cortas, pero no por un problema visual. O sea, ya no relaciona con la agudeza visual. Cuando hay baja agudeza visual lo entendemos, pero tenemos casos de muchos de ellos que tienen muy buena agudeza visual y que distinguen por qué se acercan tanto los objetos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Pues precisamente para estar relacionado con lo anterior, para quitar todo el ruido de fondo. Si yo quiero distinguir algo, y me lo acerco mucho y de esa forma me centro solamente en eso y entonces ya no veo lo demás, si no, no soy capaz de distinguirlo. No porque no pueda verlo por capacidad de visión, no porque no pueda verlo por agudeza visual. Hay un cálculo defectuoso de la distancia que va relacionado también con, muchas veces es cálculo de la distancia por problema de profundidad y muchas veces va relacionado también con que no miran y alcanzan el objeto al mismo tiempo. Lógicamente, al hacerlo en diferido es difícil. Y como hemos dicho, los colores suelen estar preservados. Identifican mejor los colores que las formas, etcétera. Y por último, muy importante en estos casos, la posición del cuerpo influye mucho en la visión. Y cuando hablamos de niños con problemas motóricos, es muy importante a la hora de trabajar con ellos, trabajar coordinados con otros profesionales, fisios, etcétera, y ver dónde funciona mejor. Si funciona mejor con la cabeza a este lado, si funciona mejor en esta posición, en esta otra, para trabajar a la hora de hacer la estimulación adecuadamente. ¿Qué hacer? Bueno, ya tenemos un niño que sabemos que tiene una DVC. Hay una lesión cerebral, hay un problema visual, ya nos han dicho que hay un problema visual y tenemos algunos comportamientos que nos dicen que tiene eso. Bueno, pues vale, ya está catalogado de deficiente visual cerebral. La Perkins School for the Blind recomienda 5 pasos para trabajar, para hacer. Primero, procesar el diagnóstico, lo de siempre, ante unos padres que tienen pues procesar qué es lo que tiene su hijo. Y lo segundo, obtener evaluaciones colaborativas, yo he traducido como colaborativas, de la deficiencia visual cerebral, es decir, obtener colaboraciones multiprofesionales que nos permitan acceder al niño y acceder a ese mundo tan complejo. Yo siempre lo digo, una frase que me encantó de un padre adoptivo de 2 niños paralíticos cerebrales. Ser padre adoptivo de 2 niños paralíticos cerebrales no tiene mérito, sino vamos, es lo siguiente a lo siguiente. Y decía, estos niños son maravillosos, solo tienen un problema. Vienen sin manual de instrucciones. Entonces, acceder a ellos es muy complicado muchas veces. A mí eso de que no colaboran nunca me ha gustado. Lo siento, Marian, que lo has dicho, pero sabes que nunca me ha gustado eso de decir que no colaboran. Es que no sabemos acceder a ellos. Y entonces nuestra función es acceder a ellos de la mejor manera posible y recopilar toda la información para trabajar con ellos de la manera más adecuada. Y para ello tenemos que hacer una evaluación buena. Como hemos dicho antes, cada niño es diferente. Entonces, como cada niño es diferente, tenemos que saber con qué niño y con qué características trabajamos. ¿Y para qué? Nuestra tarea como rehabilitadores visuales es cómo se puede mejorar las habilidades funcionales de la visión. Cómo podemos hacer que ese niño sea más eficiente visualmente, que es al final lo que queremos. Lo primero, evaluación clínica ocular. Lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es la evaluación oftalmológica y un oftalmólogo, y evidentemente a ser posible que esté familiarizado con esta población, si no es muy complicado, si no va a dar muy poquito resultado, que nos haga una evaluación clínica adecuada, como las que nos hace aquí Marian, como las que hace en Sevilla otra compañera con mucha experiencia, Beatriz Oyarzábal, y es difícil encontrar otros compañeros, otra gente que tenga esa experiencia y que haga un trabajo así que sea realmente bueno, y esa es una pena, porque si no es muy difícil acceder a ellos, ¿vale? Luego, un optometrista tiene que aportar también su evaluación clínica, sus defectos de refracción y todo lo que es necesario para abordar la tarea con ellos.
Una evaluación funcional de la visión, que es, en este caso, lo que yo más hago y lo que tenemos que hacer nosotros como técnicos de rehabilitación, una evaluación funcional de la visión, que evaluar cuánto y cómo ve el niño, ayudar a esa evaluación primero clínica, evaluar cuantitativamente, y una evaluación cualitativa, evidentemente importantísima, de la visión. Una evaluación cualitativa que nos permita ver cómo está viendo ese niño, qué características visuales tiene y cómo podemos mejorarlas, que al final es lo que nos importa. Una evaluación de orientación y movilidad. Muchos de estos niños sortean los obstáculos, muchos de estos niños no tienen problemas, pero tienen otras dificultades para luego moverse. Y tenemos que saber trabajarlas. Tenemos que saber trabajarlas para que luego sean autónomos en su vida diaria, ¿vale? Evidentemente. Y luego, evidentemente, todo el resto de evaluaciones terapéuticas que son necesarias porque son niños con muchos problemas, ya sea a nivel fisioterapeuta, logopeda, etcétera, etcétera, ¿vale? Y todo ello tenemos que intentar integrarlo en la medida de lo posible. A partir de ahí es cuando realmente podemos hacer un proceso de aprendizaje bueno, porque entonces ya sí que vamos a tener una visión global de ese niño. Entonces sí que vamos a poder considerar cómo trabajar la visión funcional. Evidentemente en ese proceso vamos a incluir todas las habilidades compensatorias. O sea, la visión es una parte. Mañana lo vamos a ver y mañana lo van a ver y vais a ver cómo trabajan desde diferentes parcelas, desde varios colegios, profesionales, etcétera. Importantísimo, la intervención debe iniciarse lo más temprano posible. La atención temprana, aquí tenemos compañeros de atención temprana y saben que hay que cogerlos desde bebitos. Y hacer esta evaluación lo antes posible. Antes decía Marian de un test del mirada preferencial que cuando son más mayores ya no responden. Y es que a veces nos interesa que nos vengan más con 6 meses que con 3 años, ¿verdad, Marian? Muchas veces en estos niños porque les sacamos a veces más información con 6 meses en algunas cosas que con 3 años. Y muchas veces hay la equivocación. No, cuando sea un poco más mayor os lo mando. No, mándamelo lo antes posible. Ya veremos lo que podemos sacar. Pero, por ejemplo, en este test sacas más información con 7, 8 meses, que es cuando realmente es un estímulo potente para ellos, que con 3 años, con los cuales ya no lo es. Y no acceden a test de reconocimiento, con lo cual ya no tenemos ninguna herramienta para saber cuánto ven. Y, en cambio, lo podríamos haber hecho perfectamente o con mucha más precisión, con 9 meses, 1 año, porque entonces realmente es una herramienta para ellos más potente. Vale, luego recomiendan esta página, aprender cómo ayudar a su hijo en casa. Lógicamente, toda esta información hay que transmitirla a los padres y que ellos trabajen en casa, que son al final los que van a incidir directamente con el niño. Y por último dicen comprender que no está solo, pero por desgracia poco tenemos aquí en España para que estos niños no se sientan, ni estos padres no se sientan solos. Bueno, valoración funcional de la visión. Pues lo primero, la valoración que hacemos siempre. Aquí ya sabemos lo de la agudeza visual, no os voy a explicar ahora nada de esto que todos sabemos, del campo visual, etcétera. Y luego ya sabéis que siempre tenemos que intentar no solo agudeza y campo, sino la sensibilidad al contraste, la adaptación ocular, cómo se adaptan a los diferentes niveles de iluminación, las funciones oculomotrices, que están muy alteradas en esta población, como bien ha dicho Marian anteriormente, y tenemos que valorarlas adecuadamente. También hay muchos problemas de acomodación. Muchos de estos niños no tienen capacidad de acomodación y eso muchas veces no se refleja, no se sabe, y entonces simplemente con unas gafitas mejoran muchísimo en sus tareas de cerca. ¿Vale? La visión de colores, aunque sabemos que generalmente está preservada, pero hay que mirarlo, y otra serie de cuestiones. Bueno, no voy a incidir en el test de mirada preferencial, que ya os ha pasado antes. Aquí me veis con muchos menos años y muchos más kilos que ahora. Pasando el test. Y cuando era joven, efectivamente. Y aquí, bueno, pues ya sabéis que después de este test utilizamos nosotros el test LLH, que es un test muy sencillito, el de la casita, círculo, corazón y cuadrado. ¿Vale? ¿Y cuál es la principal patología que asocia deficiencia visual cerebral? La parálisis cerebral. Y bueno, simplemente he dejado esta diapositiva como dato para que veáis que en muchos casos sí se puede acceder a la agudeza visual. Este es un estudio que hicimos en el 2004. Y como veis, sobre 76 casos, pues se consiguió una agudeza visual superior a 3/9 en 18, 32 tenían entre 0,3 y 0,1, 19 inferior a 0,1 y solo hubo 7 casos en los cuales no pudimos acceder a una agudeza visual, ¿vale? Con lo cual, y es un dato importantísimo a la hora de trabajar. Aquí en la misma época, pasando las caritas Hayden, y aquí, bueno, el test que pasamos, el test LH en su versión de contraste. Al realizar la evaluación, importantísimo para mí que esa evaluación tiene que estar basada en 3 partes.
Una fundamental, la entrevista con los padres y familiares. Son los que conocen realmente al niño y son los que nos van a emitir muchísima información sobre cómo trabaja el niño. La segunda es la observación del niño. Eso es importantísimo. Una observación estructurada, pero una observación en la que le veamos tanto en nuestra aula, pero sobre todo en su entorno. Tenemos que intentar acceder de alguna forma a su entorno. En este caso no nos vale una valoración en nuestro despacho, porque nos va a dar una imagen distorsionada de cómo funciona ese niño. Porque como hemos visto antes, estos niños funcionan de forma muy diferente y tienen muchas dificultades para hacerlo en ambientes desconocidos, en ambientes nuevos, ¿vale? Entonces tenemos que conseguir dar esta observación, hacerla no solo en el despacho, sino y luego la evaluación. La evaluación, que tenemos unas herramientas cara a cara, que digo yo, que es la evaluación que hacemos en nuestro despacho, que nos va a dar una información. Entonces, yo, ¿cómo lo hago personalmente? Pues yo siempre, a partir de esa evaluación que nos hacen previa, primero pasan, como sabéis, como ocurre en todos nuestros centros, servicio de rehabilitación, oftalmólogo óptico, los ve Marian, los ve el óptico, la óptica que tenemos, y luego pasan con el técnico. Y en mi caso yo los veo, los valoro, pero luego siempre termino los casos de deficiencia visual cerebral complicada acabando yendo al centro escolar y viéndolo allí y corroborando que eso que yo he visto es así, que si me atiende esto me lo atiende igual allí, si no me ve esto, allí sí lo ve, y si no con los profesionales del centro, pues lo vemos. Yo allí ya transmito la información que yo he recogido y ellos me dan mucha información y le veo al niño. Y si yo he visto que, por ejemplo, pues me identifica bien los colores, o no me identifica bien los colores, ellos me dicen, sí, el rojo y el amarillo sí que lo es capaz de identificar, pues venga, demostrármelo. Porque a veces los profesores también son muy optimistas y te dicen, sí, mira, ¿no ves cómo viene? Aquí mira, el rojo, aquel rojo, ¿ves cómo te indica el rojo? Y claro, el niño al final mira al que el profe le está diciendo que ese es el rojo, ¿no? Con todo el cariño, con todo el pero lógicamente, pues ahí yo no lo daría como válido. Yo no puedo decir que identifique el rojo por mucho que tengan eso. Vale. Esa parte es fundamental para sacar, ¿vale? Información. Como os he dicho, los padres son fundamentales a la hora del protocolo. ¿En qué tenemos que fijarnos nosotros? Pues en muchas cosas. El grado de atención visual, su motilidad ocular, la forma de respuesta a los estímulos visuales, que puede ser de muchos tipos, el uso de los sentidos para extraer la información, la variabilidad de las respuestas según sea el entorno, lo que os he dicho antes, si necesita que sea muy familiar o puede verlo en cualquier otro entorno, las estrategias que utiliza, los objetos y personas a los que presta especial atención, si hay esa comunicación visual fundamental, las distancias, el tamaño y los contrastes que puede ver, los colores que más le atraen, ahora veremos que es muy importante, la iluminación, la zona del campo visual más funcional, muchas cositas que tenemos que ver para sacarnos una idea. Bueno, Marcos ha dado antes una definición de percepción que me ha encantado, la que daba tu padre. Yo voy a dar una de percepción visual, que es la clásica de nuestra gran maestra, de Natalia Barraga, que ver es la capacidad para interpretar lo que se ve. La percepción visual es la capacidad para interpretar lo que se ve. Es decir, comprender e interpretar con sentido toda la información que se recibe por el sistema visual, ¿vale? La visión no vale de nada si no somos capaces de interpretar lo que hay. Yo lo que veo aquí, si no soy capaz de interpretarlo, puede ser para mí un aglomerado de cosas, y en cambio, por suerte, tengo una buena percepción visual y distingo perfectamente la cantidad de gente que hay aquí diciendo qué tonterías dice ahora Carlos, que ya me lo sé todo, ¿vale? Entonces, eso es fundamental. La percepción visual, pues tenemos que hacer un examen de ese estímulo visual, lo primero, distinguir las partes esenciales, cosa que cuesta mucho muchas veces, qué es lo esencial de lo que no lo es, la relación entre esos elementos y, finalmente, integrarlo en un todo. Como decía Marcos, pues hay personas que tienen problemas de integración. Yo tuve un caso de una alumna que le ponías una casa y te empezaba a describir y te decía, esto parece que tiene forma de tejado, esto parece un cuadrado, esto tal, esto cual, y después de media hora te decía, esto es una casa. Y esa persona pues estaba estudiando psicopedagogía, leía tal y cual, pero después de un accidente tenía un problema perceptivo enorme. Entonces, eso que para nosotros es automático y con nada hacemos esa integración del todo es algo fundamental. Vale, para procesar la información visual, como bien nos han descrito, lo primero es la atención.
No podemos precisar sin esa atención selectiva de la cual nos han hablado tan estupendamente, porque si no se nos desborda el sistema. Si no somos capaces de atender algo rápidamente y focalizar la atención perfectamente, el sistema ya no nos sirve de nada. Que es lo que nos pasa cuando estamos desbordados, cuando nos llega la fatiga, que al final ya todo lo que nos dicen ya no vale de nada. El movimiento de los estímulos es de gran importancia para poder acceder a ello. Nosotros necesitamos fijar los ojos bien. Sabéis que nuestro sistema visual es muy engañoso, lo sabéis perfectamente, que como bien ha dicho Marian, la mácula es muy chiquitita, pero ocupa una gran parte de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque realmente es donde extraemos la mayor parte de la información, pero para eso yo tengo que andar haciendo unos movimientos oculares muy precisos, teniendo una motilidad ocular preciosa y maravillosa que me permite hacer esos barridos visuales rápidos en los cuales puedo ver todo lo que hay aquí, pero si yo ya quiero ver cómo está reaccionando Feli, ya la miro fijamente a ella y ahora paso a otra persona porque estoy haciendo movimientos sacádicos rápidos, ¿vale? Y todo eso en estos niños es muy complicado y es muy difícil que lo hagan. ¿Vale? Son movimientos sacáticos grádicos, grandes, que nos dan una idea general del objeto, y los más pequeñitos que nos permiten ya extraer esa información, ya si yo quiero ver si estáis contentos, descontentos, si estáis enfadados, tristes o estáis aburridos. ¿Vale? Incluso las trayectorias que siguen nuestros ojos están muy relacionadas con la intención en cada momento. Si yo quiero ahora saber cuántos hay, voy a tener una trayectoria muy diferente a si quiero saber cómo se estáis comportando en cada momento, quién me está atendiendo, quién no me está atendiendo. ¿Vale? Entonces, están generados por nuestras intenciones. ¿Vale? ¿Cómo funciona el sistema visual? Complejísimo. No vamos a pararnos ni mucho menos en nada de ello, pero sí que es importantísimo para entenderlos a estos chicos conocer un poquito de cómo funciona, estudiarlo un poco. Lo que decía Marcos, teoría fundamental. Cuando empiezas a conocer un poco, vas empezando a atar cabos, vas empezando a entender por qué ese niño vuelve la cabeza, por qué ese niño no mira ahí, por qué ese niño... Porque tiene su lógica, al final tiene su lógica. Una de ellas es que nosotros, las células transmiten la información visual, la transmiten de forma separada. ¿Vale? O sea, no hacemos, esa información se junta al final. ¿Vale? Existen gran cantidad de mapas del campo visual. Lo que decía de que hay células especializadas en ver a Jennifer no sé qué, yo lo había aprendido diciendo que hay células especializadas en mi abuela. ¿Vale? Y efectivamente, hay una célula especializada que tiene ahí grabada la información de cómo era mi abuela. ¿Vale? Pues todo eso está ahí. ¿Vale? Entonces, al final, cada mapa tiene una tarea especializada, por eso cuando hay un daño, a ver en qué parte afecta. Por eso hay esas cosas tan raras. ¿Cómo es capaz de hacer esto que parece mucho más complejo y no es capaz de hacer esto otro? ¿Vale? Porque son diferentes sitios. ¿Vale? Y además, ese procesamiento visual lo hacemos en paralelo, que es mucho más rápido. O sea, que vamos elaborando toda esa información que nos viene sesgada de diferentes partes en paralelo, no de forma secuencial, no vamos analizando una, sino todo va en paralelo y luego hay que fusionarlo, hay que darle un sentido, ¿vale? Esto hace que sea mucho más rápido y eficaz, pero hace que un daño haga cuestiones mucho más complejas. Bien. Vale. ¿Hay pruebas? Sí, pero hay pocas que nos sirvan para estos niños. Lo que decía antes Marcos en su caso de neuropsicología, en el caso de nuestro, de percepción visual, hay pocas pruebas que nos valgan realmente para estos niños y que nos den información adecuada de cómo. Nosotros usamos el manual Backup, nos sigue valiendo, ya sabéis que es un método que hizo Dizzy Blansky en el año 92-93, estoy hablando de memoria, pero bueno, que nos da una información interesante y importante en los casos de niños pequeños, de bebés, y los casos de nivel de funcionamiento visual bajo, ¿vale? Porque los otros métodos, sabemos, Barraga, etcétera, no nos valen prácticamente nada con estos niños. Vale, procedimiento de evaluación backup, que tiene dos niveles, el 1, que es el que nos da más información de estos niños, porque es el que está pensado para niños de 0 a 3 años, o para niños con grandes afectaciones. El nivel 2 tiene alguna cosita que también es interesante, que está pensado para niños de 3 a 6 años. Unos compañeros de Barcelona diseñaron el PVFNC, que no sé si conocéis, procedimiento de valoración funcional para personas que no colaboran con el examinador. El método, el programa está bien, lo que no me gusta es el nombre, por lo que os he dicho antes, eso de que no colaboran, no me gusta en absoluto, ¿vale? Pero el programa está bien, está pensado para niveles muy básicos de respuesta. Está pensado para niños con niveles muy básicos de respuesta para empezar a dar alguna información. ¿Y cuáles son los estímulos? Pues lo más sencillo del mundo. El primer estímulo, ¿cuál es el más potente? La luz del sol. ¿Qué estímulo visual hay más potente que la luz del sol? Ninguno.
El segundo es la luz ambiental, la existencia o no de luz, simplemente, ¿vale? Después, una linterna lápiz, luego ya pasamos a un objeto, una raqueta de ping-pong de objetos contrastados, una raqueta de ping-pong con un damero grande. Objeto brillante, bola plateada de prismas, una bola de Navidad grande, ¿vale? Algo tan sencillo como eso. Objeto de colores, que es un muñequito, la misma cara nuestra, sirve de elemento, de ítem para pasar, para ver si hay respuesta, y una campanilla. Con estos ítems son con los que se basa toda la valoración para ver qué tipo de respuesta hay. Bueno, lo tenéis, está editado por la ONCE, lo podéis tener por ahí, podéis tener acceso, tanto los que sois de dentro como de fuera de la ONCE, podéis tener acceso al manual, que es este que veis ahí. Y en todos los casos que hay que observar la respuesta visual, si es respuesta visual, la distancia a la que lo hace, el tipo de atención que tiene, diferenciado, tiempo y modalidad, la motivación, si eso le motiva de alguna forma, la latencia de respuesta, cuánto tiempo tarda en responder, si la respuesta es inmediata, tarda 10, 20, 30 segundos en responder ante ese estímulo, y si hay una respuesta conductual, si se establece una sonrisa, una emoción, algo que nos dice que está atendiendo a ese estímulo. Y luego hay un libro que yo recomiendo muchísimo, que es este, el Cortical Visual Impairment, An Approach to Assessment and Intervention. Está en inglés, evidentemente, es de una autora americana y es de Roman Lancy, y es para mí lo mejor que hay a nivel de evaluación y de intervención sobre deficiencia visual cerebral. Esto que veis ahí es la edición de 2008 y luego ha hecho otra edición posterior que es bastante similar a la anterior. Vale. En este caso habla de un método de evaluación que establece 10 rangos, que los establece en 5 niveles, que van desde unos estudiantes con mínima respuesta visual hasta el máximo nivel en el que los estudiantes espontáneamente usan su visión para la mayoría de actividades funcionales, pero todavía tienen dificultades específicas de deficiencia visual cerebral, como por ejemplo las dificultades a la hora de lectura, porque las cosas están demasiado juntas, porque entonces no son capaces de extraer la información, todavía queda bastante del crowding ese que hemos visto antes, otro tipo de problemas visuales. Este de abajo es la portada de la última versión, ¿vale? La portada de la última del 2018. Vale. Y Roman Lancy se basa también en unas características de la deficiencia visual cerebral típicas, que son las que hemos visto antes. Vamos a repasarlas muy rápidamente, algunas no las hemos dicho y así nos viene bien. Una cosa importante que se da mucho en estos niños, hay una ausencia de respuestas visuales reflejas, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero? Todos tenemos, por ejemplo, el reflejo de parpadeo. Ante una amenaza, parpadeamos. Muchos chicos con deficiencia visual cerebral no hay ningún reflejo de parpadeo. Tú le puedes amenazar con la mano que los ojos los deja como platos abiertos perfectamente. Esa falta de reflejo de parpadeo es una prueba bastante importante de que hay una deficiencia visual cerebral. ¿Vale? Preferencia de color es otra cuestión muy importante. Muchos de estos niños tienen una preferencia hacia un color. Atienden mucho más a unos colores que otros. ¿Cuál es el color que atienden más? El rojo. El rojo es el color que más les atrae en una proporción elevada. Un 55% de los niños que tenían preferencia de color, tienen preferencia de color al rojo. Como veis, en segundo lugar el amarillo y luego ya todos los demás colores, ¿vale? Pero 55% el rojo, 34% el amarillo y el resto cualquiera de los colores. Importantísimo, cuando hay una preferencia de color, utilizarlo en el entrenamiento. Pues si nos atienden más al rojo, pues vamos a trabajar con objetos rojos. Lo que queremos es que mire, que atienda, que funcione, ¿vale? Otra cuestión importantísima, ya lo hemos dicho, necesidad de movimiento, ¿vale? Para atender necesitan que los objetos se muevan. Y por eso atiende mucho mejor a objetos en movimiento o que dan sensación de movimiento. Por eso la bola plateada, porque da una sensación de movimiento aunque no se muevan así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un objeto para una niña muy afectada, el objeto mejor y con el que se consigue una estimulación visual muy buena era con un molinillo rojo que daba vueltas, que lo tuve yo mucho tiempo hasta que al final murió en combate, para usarlo con los niños, que me regaló la madre uno para cuando vi lo bien que funcionaba con su hija, para usarlo como elemento de atención, ¿vale? Pues ese era el elemento con el cual conseguía que la niña tuviera una atención visual. Otra cuestión importante, el retardo de la respuesta visual, que ya lo hemos visto. La respuesta visual muchas veces es lenta, hay que tener suficiente tiempo de espera y, lógicamente, en nuestra evaluación ser pacientes y saber y estar muy atentos, porque a lo mejor cuando nosotros somos los que hemos dejado de estar atentos cuando el niño ha respondido. Y entonces hemos dicho, no hay ninguna respuesta, no, a lo mejor es que te has ido antes tú. Has dado por hecho que ya no había respuesta cuando todavía no había llegado. La preferencia de campos visuales, que ya lo hemos visto también, ignoran información en ciertas áreas de su campo visual.
y la dificultad hacia la complejidad visual, ¿vale? Que esa complejidad visual puede ser de varios tipos. Complejidad de patrones, atiende mejor a patrones muy sencillos que a patrones más complejos, ¿eh? Complejidad del entorno visual. El entorno visual tiene que estar muy ordenado y tiene que ser lo más sencillo posible. Cuando el entorno visual es muy complejo, pues entonces no son capaces de distinguir cosas y los objetos no pueden extraerse de los otros cuando están demasiado aglomerados, lo que decíamos antes del crowding. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de crowding. A ver quién me encuentra una cara por ahí. Los que hayáis visto ya esto, ya lo conoceréis, ¿eh? ¿Alguien me encuentra la cara que no lo haya hecho antes? ¿Tú ya la has encontrado? ¿La habéis encontrado ya todos? ¿Sí? ¿Todos? ¿O por ahí estáis buscando todavía entre los granitos de café? Normal. La cara está ahí abajo. ¿La veis ahí? ¿Vale? Evidentemente es muy difícil extraer la cara de ahí porque aquí tendríamos lo que para esto es complejo, para otros niños simplemente en ponerle dos objetos ya es un crowding. Yo tuve un caso, un niño de una meningoencefalitis que le ponía una botella de agua y dos cositas al lado y le preguntaba lo que era la botella de agua y me decía, no. Le quitaba todo, le ponía la botella de agua y me decía, ¿una botella de agua? ¿Vale? Era un crowding bestial. Un crowding bestial. ¿Vale? Si aquí buscamos las letras de crowding, la C, la R, la C se ve bien porque está ahí en el centro, pero las demás ya nos cuesta encontrarlas, ¿verdad? Ahora la vemos mejor, ¿no? Ahora que la marcamos, la vemos mejor. Claro, es que no hay tiempo. Que no hay tiempo. Vale, ahí. Vale, decírmelo. Si yo es que me voy yendo, al final acabo allí. Bueno, vale. Complejidad del ambiente sensorial, lo que decía antes. Tenemos que intentar que no haya distractores. La sala donde hacemos las evaluaciones tiene que estar bien insonorizada. No estar haciendo la evaluación y que se oiga lo que está diciendo el compañero de al lado que le está regañando a otro porque, ¿vale? O el maestro de al lado, porque entonces el niño va a estar atento, va a tener el oído al otro lado y no nos va a hacer ni caso, ¿vale? Fijación hacia la luz y mirada perdida, que ya la hemos visto antes. Dificultad con la visión de lejos, que también la hemos visto antes, que no ven de lejos, pero ¿por qué? Muchas veces por eso que decimos, porque el entorno es demasiado complicado. Una madre contaba, y es un ejemplo muy bueno, que no la distinguía y en cambio la distinguió a mucha distancia, ¿dónde? En la playa, vacía. ¿Vale? Y en cambio, en el patio del colegio tenía que pegarse prácticamente para que el niño le distinguiera. No es problema de agudeza visual. Un niño con una patología visual, aunque esté en la playa vacía, no te va a distinguir a 100 metros. ¿Vale? Entonces, es un problema del entorno. ¿Vale? Dificultad con estímulos visuales nuevos. Los estímulos que distinguen, que perciben son los familiares. ¿Vale? Los nuevos les cuesta muchísimo más. Ausencia de alcance visual guiado, lo que decía Marian. ¿Y por qué hacen esto? Porque miro, veo que está ahí la botella y al cabo del rato... Sabéis que esto es muy típico en estos niños. ¿Por qué ocurre esto? Pensar. Pues porque hay una latencia de respuesta, me cuesta mucho más, yo distingo el objeto, tengo mala fijación, lo he distinguido, elaboro la información que me cuesta un rato, mando la orden a mi mano de mandarlo y entonces ya exploro. ¿Vale? O sea, tiene su explicación. No lo hacen porque quieran, no es porque sean muy chulos. Miren, vaya y ahora lo cojo. ¿Vale? Entonces, todo eso se puede trabajar y hay que trabajarlo para llegar. ¿Cuál es el pronóstico con estos niños? Hay poca bibliografía. En un estudio que hicieron, Inés García Ormaechea, que fue una oftalmóloga aquí de ATAN, una de las pioneras en el campo de esto, y nuestra compañera de Sevilla, Beatriz Oyarzábal, estudiando varios de los estos, vieron los estudios prospectivos que había sobre la evolución visual y oculomotora en los niños. Está publicado y, en general, la capacidad visual referida a agudeza visual no mejora la mitad de estos niños. Pero hay una mejora importante en una pequeña proporción, cosa que no ocurre con los de agudeza visual por daño visual, ¿vale? Ya sabemos que cuando tenemos una lesión visual, nuestros niños no van a mejorar agudeza visual, van a mejorar eficiencia visual, pero no van a mejorar agudeza visual. Estos sí pueden mejorar. No solo agudeza, o sea, no solo eficiencia, sino también capacidad de visión, cantidad de visión, ¿vale? Y mejora mucho en una pequeña proporción, pero que es significativa, que va, según el estudio, del 4 al 17%. La diferencia es enorme porque todavía no hay
estudios en condiciones. Y en muchos casos llegan a una mejoría estable y a una proporción muy buena hasta agudeza visual superior a 0,3. El caso ese que os he dicho antes del meningoencefalitis es un caso que se quedó ciego total después de la meningoencefalitis. Lo primero que descubrieron los padres fue que percibía el movimiento. Después de un tiempo de no ver absolutamente nada, el padre le dijo a la madre, oye, que es que me sigue y es que me está viendo. No, no, es que te oye. Se quitó las zapatillas, se quitó todo y claro que le seguía. Luego empezó a seguir las pelotas, que no os quiero contar, ¿no? Cómo jugaba con las pelotas y cómo veía pelotas sin sonido, evidentemente. Y poco a poco fue evolucionando hasta llegar a una agudeza visual de 0,3 precisamente. 5 o 6 años, que fue todo esto, sigue teniendo muchos problemas por muchas otras cosas, alteraciones que tiene, pero una evolución visual enorme. ¿Sabes a qué niño me refiero, no? Vale, entonces, si no hay una mejoría inicial en los 2 años y medio posterior a la lesión, podemos esperar... si hay una mejoría en los 2 años y medio posterior a la lesión, podemos suponer que va a seguir mejorando. Y normalmente sigue mejorando. ¿Hasta cuándo? Hasta más de 7 años. O sea, que hay que seguir trabajando, aunque sea muy lento, porque tenemos una expectativa importante de que ese niño vaya a mejorar. Por el contrario, si después de 2 años y medio no hay ninguna mejoría, no hay ningún síntoma de que ahí el pronóstico es malo. Lo más probable es que nos estemos dando contra un muro y haya que pensárselo. Haya que pensarse que hay que buscar otros medios de acceso a la información y que el visual, pues está. Intentamos no tirar la toalla nunca, pero hay veces que hay que decir, bueno, vamos a abordar otras cuestiones. Y evidentemente siempre evolucionan peor las lesiones cerebrales más extensas. Especialmente los paralíticos cerebrales, tetraparéticos espásticos, son los que tienen una evolución peor, lo cual no significa que no evolucionen. Y esas pequeñas evoluciones, como decía antes, como el contacto visual, puede ser muy, muy importante. Vale. Vale, el orden en el que se resuelven, pues bueno, pues varía, pero normalmente primero la fijación hacia la luz, también normalmente las respuestas visuales estas típicas, lo del parpadeo reflejo es de lo primero que se suele resolver. La preferencia de color, el retardo de la respuesta visual va en un grado medio y tardíamente lo que se resuelve es el alcance visual y la complejidad visual sobre todo. Es lo que más cuesta en resolverse, lo que al final... Y normalmente en un niño con daño cerebral nunca se resuelve del todo. Eso lo tenemos que tener claro. Ahora puede llegar a un grado de eficiencia muy, muy importante. ¿Cuál tiene que ser el propósito de la intervención con estos niños? Que usen su visión tanto como sea posible. Eso es lo que tenemos que tener claro siempre. O sea, para trabajar con ellos, en este caso, tenemos que pensar que tenemos que hacer una intervención que les permita mirar. Y para ello, proporcionarles estímulos a los que sean capaces de mirar. Si no, vamos a frustrarles. Entonces, si ese niño atiende solo al objeto rojo y en movimiento, pues vamos a meterle objetos rojos en movimiento y poquito a poco vamos a intentar hacer algún cambio. ¿Qué funciona? Pues estupendo, vamos ampliando con qué trabajamos. ¿Qué no funciona? Pues vamos a seguir con lo mismo, porque vamos a intentar trabajar los movimientos oculares, la fijación, la atención visual, etcétera, y poco a poquito intentaremos introducir el máximo de cambios. Pero no insistirles una y otra vez, ahora te pongo esto, ahora te pongo esto otro, porque entonces el niño, pues al final no estamos haciendo absolutamente nada. Importantísimo, los estudiantes no tienen un funcionamiento visual que varía constantemente, influye más el entorno. Ese colegio que lo están decorando por Halloween y entonces de la noche al día nuestro alumno con deficiencia visual cerebral ese día no funciona. ¿Y qué pasa? Que hoy parece que es que no hace caso de nada, es que no se entera de nada, es que es un mundo nuevo totalmente. Le hemos cambiado todo su entorno. Lo hemos puesto muy bonito, pero a nuestro chico le hemos fastidiado. Entonces eso, tenerlo en cuenta, esos cambios en el entorno son muchas veces responsables de ese funcionamiento visual cambiante. Entonces, cuando algo no funciona, vamos a mirar primero si lo que no funciona no es el niño, sino es otra cosa que sí podemos controlar. ¿Vale? Importantísimo. Algunos consejos para el entrenamiento. Pues usar un fondo liso, de un solo color, un entorno ordenado, eliminar el ruido visual, importantísimo. Trabajar con objetos corrientes, objetos conocidos, sabemos que los atienden mucho mejor. Utilizar objetos móviles o mover los objetos fijos para facilitar la detección y la localización del estímulo. Reconocer los objetos en su situación, en su contexto. Ya hemos visto que los objetos muchas veces tienen sentido cuando están
en su sitio, si no, no funcionan. Trabajar los conceptos a través del lenguaje y el tacto antes de elaborar esas imágenes visuales. ¿Tienen mucho mejor el sonido? Pues vamos a trabajar el sonido, vamos a trabajar con eso. Y utilizar el número de estímulos al que pueda entender, ¿vale? Si solo funciona con uno, pues ya iremos metiendo otro más adelante, ¿vale? Como la visión del color está generalmente intacta, el color nos puede ayudar mucho. Y nos ayuda mucho, pues si funciona mejor en rojo, pues vamos a trabajar el rojo. Venga, rojo todo, ¿vale? Y también, por ejemplo, eso se puede utilizar a la hora de la lectura. Les ayuda mucho contornearlas en esos colores que funcionan mejor. Evidentemente, sesiones de trabajo cortas, que se ajusten a la capacidad del niño. Ver les cuesta mucho, les fatiga mucho. Pues vamos a intentar que sean sesiones cortas y en las que puedan trabajar. Y frecuentes. Cuantas más sesiones hagamos y más cortas, mejor resultado tendremos. Simplificar la información y ajustarla a la capacidad de cada niño. Lo que hemos dicho antes, la posición del niño es importante, pues entonces vamos a tenerlo muy en cuenta. Cuando se haga esa estimulación, esa posición que hemos descubierto que es la mejor en este caso, pues vamos a utilizarla, ¿vale? Y tener en cuenta esas fluctuaciones que se pueden dar en el niño, que muchas veces sí que están motivadas por otros factores, cansancio, medicación, etcétera, para si un día no hay funcionamiento, pues bueno, a lo mejor ese día es mejor dejarlo, no frustrarle, y pasar a otra cosa, señora Rosa. Dar el tiempo que necesiten, evidentemente. Hay latencia de respuesta, pues tenemos que dar el tiempo para que nos respondan. Y la repetición y la rutina son las que le ayudan a comprender el sistema visual, para que hagan que su ambiente visual sea para ellos algo accesible. En la intervención, ¿cómo voy de tiempo? ¿Ya estoy terminando? Pues voy corriendo. Me corto a mí mismo, ¿no? Me corto a mí mismo. Venga, muy rápido. Importantísimo a la intervención, precisión. No trabajamos a ciegas, porque no hacemos nada. Lo que vamos a hacer es frustrar. Tenemos que saber hacia dónde tenemos que enfocar la intervención, ¿vale? Y para eso esas valoraciones que hemos dicho al principio. Intencionalidad. Trabajamos para algo y con algo, ¿vale? Para mejorar su eficiencia visual y en algo. Y si podemos extrapolarlo a algo que les sea útil, muchísimo mejor. Reciprocidad, importantísimo. Ellos son los que nos enseñan cómo tenemos que seguir interviniendo. Entonces tenemos que estar muy atentos a cualquier respuesta del niño. Expectativa de cambio. Sí, es una población en la cual es posible y muchas veces hay una mejoría importante. Pues tenemos que saberlo. Atención al entorno, lo que hemos dicho antes. Fijarnos muy bien en todo lo que nos rodea para trabajar bien. Y nada más. Muchísimas gracias.